Bienvenidos a todos nuestros estimados lectores. Esta es la historia de la boda de mi cuñada, de cómo la familia de mi esposo me prohibió usar plato y cubiertos, y de cómo mi suegra me humilló públicamente. No discutí, me levanté lentamente. Miré hacia la mesa de honor, donde se encontraban las personas más importantes, y en el fondo de mi corazón me dije: Mamá, ahora muévete tú. Tomaba del brazo a Daniel mientras entrábamos al elegante salón de un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid. Las arañas de cristal colgaban del techo como constelaciones, proyectando destellos sobre el suelo de mármol pulido. Se escuchaba música suave. Las risas y el bullicio de los invitados creaban una atmósfera llena de alegría y elegancia. Hoy era el feliz día de la boda de Rico, el hermano menor de Daniel, y en cierta forma sentía una pequeña alegría en el pecho, porque al fin y al cabo éramos una sola familia. Pero aquella pequeña alegría se apagó enseguida, en cuanto nos vio doña Amparito Villanueva de la Cruz, mi suegra, que estaba de pie conversando con varios amigos de aspecto adinerado e influyente. El gesto se le heló. Llevaba un traje de diseñador en seda, color burdeos, y el cuello cuajado de joyas de oro. Al posarme los ojos encima, la sonrisa desapareció de sus labios y fue sustituida por una mirada escrutadora, de arriba abajo, cargada de desdén. Sabía que iba a empezar a crear problemas. Era su costumbre. «Este es mi hijo y su esposa», dijo a sus acompañantes, pero sin el menor orgullo en la voz. «Lucía, mírenla, parece sacada de un pueblo de La Mancha, sin gusto para vestir». Le dije que se arreglara bien para una ocasión tan importante, que representa el nombre de nuestra familia. Y mira cómo viene, con esa ropa tan sencilla. Realmente no tiene ningún respeto por nuestro apellido. Bajé la cabeza, apreté con fuerza mi pequeño bolso de mano. El vestido que llevaba, en verde esmeralda con bordado discreto, lo había elegido mi madre personalmente. Ella misma había escogido la tela y me había enviado a la mejor modista de Sevilla. Mi madre siempre me decía: «No hace falta exhibir riqueza, hija. Ser elegante y digna es suficiente». Pero a los ojos de mi suegra, la verdadera elegancia quizás consistía en lucir oro y diamantes de los pies a la cabeza. Daniel me apretó la mano suavemente y me susurró al oído: «No le hagas caso, Lucía. Es que es así, mamá. No significa nada. No te preocupes. No te preocupes». Siempre la misma frase. Cada vez que doña Amparito abría la boca con amargura, Daniel tenía una sola respuesta para consolarme. Era un buen hombre, un hijo leal, pero su bondad se había convertido también en su debilidad. Por eso, en tantas ocasiones, me había quedado sola, soportando la crueldad de su madre. Nos acercamos a la mesa familiar. Don Ernesto, mi suegro, nos saludó con una inclinación formal y sin afecto, mientras doña Amparito fingía que yo no existía y seguía hablando con los otros invitados como si tal cosa. Comenzó la celebración. Los comensales fueron tomando asiento uno a uno. Observé a mi alrededor. Cada mesa tenía cubiertos completos: cuchillo, tenedor, cuchara, plato y copa, excepto mi sitio. Miré a Daniel con extrañeza. Él también frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada, mi suegra se adelantó, hablando deliberadamente en voz alta para que todos la oyeran. «Ay, creo que se olvidaron de poner algo para ella. Bueno, ya lo pediré. ¿Quién viene desde tan lejos si no es para comer gratis? Ha venido a la boda de mi hijo, no a disfrutar del banquete». Cada palabra que salía de sus labios era como un cuchillo que me cercenaba la dignidad. Se me subió la sangre a la cara. Sentí el calor en las mejillas. Noté las miradas de compasión, curiosidad y burla de los que rodeaban nuestra mesa. Miré a Daniel. Mis ojos le suplicaban que hablara, que defendiera a su esposa, pero él bajó la vista. Me tomó de la mano y repitió, de nuevo, las mismas palabras: «No es nada, Lucía. Mamá está ocupada, se habrá olvidado. Aguanta un poco para que estemos en paz». En paz. Qué lejos estaban esas dos palabras de lo que yo sentía. Desde que formé parte de esta familia, había perdido la cuenta de las veces que lo había aguantado todo. Doña Amparito siempre había mirado por encima del hombro a mi madre. Doña Gloria Santos la consideraba una simple vendedora del mercado de abastos, sin importancia alguna. No sabía que mi madre era así por elección propia, no por necesidad. No le gustaba el exhibicionismo. Aquella valoración tan mezquina de mi madre había sido el fundamento sobre el que doña Amparito construyó su desprecio hacia mí. Creía que casarse con Daniel
había sido para mí un enorme golpe de suerte, y que una mujer como yo debía mostrarse agradecida y sumisa en todo momento. Me había callado. Me había esforzado por cumplir con mi papel de buena nuera. Pero toda paciencia tiene un límite, y esa noche, en aquel salón de banquetes, yo había llegado al mío. Permanecí sentada en medio del ruido de copas y platos, sintiendo el corazón vacío y frío. Las palabras de mi suegra seguían resonando en mi mente, clavándose en lo más hondo, pero ya no era tristeza lo que brotaba de ellas. Era una determinación que iba tomando forma lentamente. Miré a Daniel. Hacía como si nada hubiera pasado, sirviéndome comida en el plato que por fin alguien había traído, sin mirarme a los ojos. Sabía que él también sabía que no había cumplido su deber como marido. Tenía miedo de encontrar la decepción en mi mirada, pero su silencio en ese momento me dio más fuerzas, no menos. Yo no podía seguir dependiendo de él. Tenía que recuperar mi propia dignidad y la de mi madre. Pensé en ella. Estaba en aquella misma celebración, en algún lugar, seguramente en la mesa de los socios estratégicos de la empresa de Rico, donde mi madre siempre enseñaba a tratar a los demás con humildad. Pero también me había dicho, la humildad no significa dejar que te pisoteen. Ella no sabía que su hija estaba sufriendo este momento de vergüenza, y si lo supiera, sé que no me dejaría sola. Entonces tuve una idea. Ya era hora de que esta familia supiera la verdad. Deposité el tenedor con cuidado. Aunque Daniel me miró con extrañeza, respiré hondo para calmarme. No quería actuar desde la rabia. Lo que iba a hacer tenía que ser un acto claro, con un propósito, una declaración. Me levanté despacio. De nuevo todas las miradas se volvieron hacia mí. Doña Amparito esbozó una mueca de burla, convencida de que me iba a marchar entre lágrimas. Seguramente creía que había ganado. Pero no era a ella a quien miraba. Mis ojos estaban fijos en la mesa principal, donde se hallaban los invitados más importantes. Vi a mi madre. Estaba allí, serena, tranquila, conversando con un hombre de cabello plateado que parecía un alto cargo importante. La imagen de mi madre irradiaba una dignidad y una autoridad que no necesitaban joyas ni ropas ostentosas. En un momento de silencio entre los actos del maestro de ceremonias, alcé la voz no demasiado alta, pero lo suficiente para que me oyeran quienes estaban cerca, y sobre todo, para que me oyera mi madre. «Mamá». La llamada cortó el breve silencio. Daniel me jaló de la mano y susurró: «Lucía, ¿qué estás haciendo? Siéntate, por favor». La reacción de doña Amparito fue de absoluta incredulidad. No podía creer que la nuera, a quien siempre había menospreciado, se atreviera a hacer algo así, que atrajera la atención de aquella manera, pero ya no me importaba. Mis ojos estaban puestos en mi madre, que me había escuchado. Poco a poco se volvió, y sus ojos me buscaron entre la multitud con una expresión llena de ternura. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que ya no estaba sola. Cuando mi madre, doña Gloria Santos, se levantó lentamente, fue como si toda la mesa se detuviera al verla moverse. El hombre con quien conversaba se apresuró a ponerse de pie también. Los demás comensales de aquella mesa volvieron la vista hacia ella simultáneamente. Mi madre se inclinó levemente hacia ellos, como pidiendo disculpas por un momento, y luego caminó hacia nuestra mesa con paso sereno y seguro. Cada paso de mi madre estaba impregnado de carisma y confianza. El sencillo traje de chaqueta en color ámbar que llevaba resaltaba su figura y su personalidad. No necesitaba joyas deslumbrantes porque ella misma era lo más valioso de la sala. Entonces sucedió algo extraordinario. El director del hotel de 5 estrellas, que momentos antes daba órdenes a voz en cuello a los empleados, se apresuró a acercarse a mi madre, se inclinó profundamente y con total deferencia le dijo: «Señora Gloria, ¿en qué puedo servirle?». Mi madre apenas negó con la cabeza. Sus ojos seguían fijos en mí. La familia de Daniel quedó descolocada. Doña Amparito abrió la boca de par en par. Aquellos ojos siempre calculadores ahora no eran más que asombro y confusión. Don Ernesto, que siempre mantenía una expresión seria e impasible, tampoco pudo disimular su estupefacción. Rico, el recién casado, y su nueva esposa se miraron entre sí con el semblante ensombrecido. Y Daniel, de pie a mi lado, miraba alternativamente a su madre y al hombre que venía acercándose. El hombre a quien siempre había llamado suegro sin llegar a conocerle de verdad. Mi madre llegó a nuestra mesa.
Los familiares de Daniel que nos rodeaban sintieron que algo había cambiado en el aire. Guardaron silencio. Nadie habló. ¿Ha pasado algo, hija?, me preguntó con dulzura, posando su mano serena en mi hombro. Antes de que yo pudiera responder, doña Amparito comenzó a hablar, pero ya no con el mismo tono de desprecio de antes. Su voz temblaba, llena de vacilación. ¿Cómo está usted? ¿Es usted la madre de Lucía? Mi madre se volvió hacia doña Amparito con una mirada tranquila, pero cargada de una presión bien visible. Sí, soy Gloria, la madre de Lucía. Usted es Amparito, la madre de Daniel. Sí, efectivamente. En ese preciso momento, varios altos directivos de la empresa donde trabajaba Rico, personas que compartían mesa con mi madre, se acercaron también con discreción. Uno de ellos, que era probablemente el director de Rico, saludó a mi madre con una reverencia respetuosa. Buenos días, doña Gloria. No esperábamos verla aquí. Vaya, entonces usted es la madre de Lucía, la cuñada de Rico. Al oír esto, doña Amparito perdió el color del rostro por completo. Fue entonces cuando lo entendió todo. La mujer a quien siempre había despreciado por creerla una simple vendedora del mercado, una pueblerina sin importancia, era nada menos que doña Gloria Santos, la consejera delegada del Grupo Empresarial Santos, una figura reconocida en el mundo de los negocios y el socio estratégico más importante de la empresa de Rico. El gran contrato que Rico había firmado recientemente, el que le había permitido costear aquella suntuosa boda, había sido aprobado gracias al respaldo de mi madre. La familia de mi esposo acababa de descubrir que no solo habían humillado a una nuera, habían humillado a la persona que tenía en sus manos el futuro de sus sueños empresariales. La fanfarronería se convirtió en miedo, y aquello se leía en la cara de cada uno de ellos. Mi madre no les dijo nada más. Se volvió hacia mí. Sus ojos rebosaban amor y dolor a partes iguales. Miró mi lugar en la mesa sin plato, sin cubiertos, sin copa, y lo comprendió todo. No necesitaba que nadie se lo explicara. Había visto la vergüenza que había soportado su hija. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra de enfado. El aire se volvió denso alrededor de nosotros. Solo se escuchaba el suave rumor del aire acondicionado y los latidos acelerados de quienes habían cometido el error de humillarme. Mi madre apretó suavemente mi hombro, un gesto de consuelo sin palabras, y luego se volvió directamente hacia doña Amparito. Su voz era serena, pero de una frialdad cortante. Tengo entendido que la boda de Rico también contó con la consideración de su hermano y cuñada. Qué detalle tan bonito que los hermanos se cuiden así. Doña Amparito no sabía por dónde iba a ir la conversación. Se apresuró a reír de forma forzada y a agitar la mano con nerviosismo. Ay, no tiene importancia. No es nada grande. Los hermanos se ayudan. Mi madre arqueó una ceja. Pues me sorprende, porque lo que tengo entendido es que hay un documento que mi hija firmó de manera voluntaria, y a mí me cuesta entender cómo algo voluntario necesita de un papel firmado y sellado, como si fuera una deuda. Entonces, de su discreta bolsa de mano, mi madre sacó un papel doblado y lo depositó sobre la mesa. Aunque seguía doblado, el solo hecho de que mi madre mencionara su contenido fue suficiente para que doña Amparito y Rico palidecieran como papel en blanco. Daniel también se sobresaltó, miró a su madre, luego a la mía, sus ojos llenos de confusión. Él no sabía nada de aquello. Lo que había ocurrido era lo siguiente. Una semana atrás, doña Amparito me había llamado en secreto a su habitación. Se quejó de los grandes gastos de la boda. Me dijo que Rico acababa de empezar a trabajar y no tenía ahorros. Insinuó que era obligación del hermano mayor y de su esposa ayudar al menor. Al final, sacó un papel con aire disimulado y me presionó para que lo firmara. Dijo que era solo para que Rico supiera que su cuñada le quería, que no tenía ningún otro significado. Porque no quería que surgieran peleas en la familia, y porque Daniel me decía constantemente que obedeciera a su madre para que todo pasara, acabé firmando aquel papel, y en silencio, saqué mis ahorros y se los entregué a ella. Jamás imaginé que mi madre se enteraría, y mucho menos que conservaría el papel. Mi madre desplegó el documento lentamente y lo colocó sobre la mesa ante los directivos de la empresa que permanecían allí de pie. Caballeros, no es mi intención estropear esta feliz ocasión, pero creo que la expresión voluntariamente necesita ser aclarada. Yo nunca he permitido que a mi hija le faltara nada. El dinero nunca ha sido un problema para ella,
pero la manera en que la presionaron para conseguir esto es un asunto muy serio que afecta a la dignidad de las personas. Los jefes de Rico miraron el documento. Luego se miraron entre sí. Luego miraron a Rico y a su madre con una expresión de decepción y preocupación. Eran empresarios, comprendían el peso de las relaciones y el valor de la confianza. Alguien capaz de presionar a su propia nuera de esa manera no ofrecía garantía alguna de no actuar igual con sus socios comerciales. La imagen de Rico, un joven empleado lleno de promesas, se desmoronó en cuestión de segundos ante sus superiores. Doña Amparito temblaba. Sus labios se movían, pero no salía nada coherente. Allí estaba, mirando el papel, mirando a su hijo, mirando a los poderosos invitados que habían sido testigos del bochornoso episodio. Sabía perfectamente que la habían acorralado. La suntuosa boda de Rico se había convertido repentinamente en un tribunal, y la acusada no era otra que ella misma, junto a su querido hijo menor. El silencio se hizo tan pesado que aplastaba la mesa entera. Todas las miradas estaban fijas en doña Amparito, esperando una explicación. Pero lo único que pudo hacer fue bajar la cabeza. Don Ernesto, que había permanecido callado durante todo ese tiempo, habló al fin con voz cargada de cansancio. «¿Qué has hecho? ¿Cómo ha llegado a esto?» Se volvió hacia Rico con una furia apenas contenida. «Y tú tampoco. El dinero de tu boda salió de tu hermano y de tu cuñada». Rico balbuceó. «Yo no lo sabía. Mamá me dijo que Lucía lo había ofrecido ella sola». «¿Ofrecido?», interrumpió mi madre, cortando la débil defensa de Rico. Su tono ya no era sereno. Tenía peso. «Dime una cosa. En este mundo, alguien que da algo voluntariamente necesita firmarlo en un papel como si fuera un préstamo. Dime qué le hicisteis a mi hija». La presión de mi madre, las miradas de los directivos, la rabia de su propio marido, todo se derrumbó sobre doña Amparito al mismo tiempo. Alzó la vista. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras me miraba con una mezcla de furia y súplica. Pero yo la sostuve la mirada con frialdad. No sentía compasión, solo agotamiento y hastío. «Lo siento», dijo al fin, exprimiendo cada palabra con dificultad. «Ha sido culpa mía. Me equivoqué de raíz. Perdóneme, doña Gloria. Perdóneme, Lucía». La disculpa era tarde. Y era forzada. No salía de un arrepentimiento genuino, sino de la necesidad urgente de salvar la situación. Todos lo sabían. También lo sabía mi madre. Negó levemente con la cabeza. No añadió nada más sobre el asunto. Se volvió hacia el director del hotel, que permanecía allí sin saber qué hacer. «¿Sería posible que nos preparen una mesa aparte? Me gustaría comer con mi hija». «Por supuesto, señora. Síganme, por favor». El director se inclinó y en persona tomó la delantera. Mi madre tomó mi mano con dulzura y me dijo: «Vamos, hija, aquí ya no hay nada que nos dé alegría». Me incliné levemente y sentí que miles de kilos se desprendían de mis hombros. Mi madre me guió lejos de aquella mesa llena de hipocresía y rencor. No me volví. No quería ver la cara de Daniel ni la de ningún miembro de su familia. En aquel momento, lo único que necesitaba era a mi madre a mi lado. Nos marchamos. Dejamos a la familia de Daniel en medio de la confusión, la vergüenza y el caos que ellos mismos habían creado. La boda seguía su curso. La música continuaba sonando, pero para ellos la celebración había terminado hacía mucho. Habían recibido una lección muy cara. No juzgues a las personas por las apariencias, y nunca desprecies a nadie sin saber quién es realmente. Pero me preguntaba a mí misma, ¿sería suficiente esa lección para cambiar sus corazones? El director del hotel nos condujo a una pequeña sala privada, tranquila y más íntima, lejos del bullicio del salón principal. Las pesadas puertas de madera se cerraron detrás de nosotras, como si también cerraran el paso a un mundo lleno de murmuraciones y cálculos. Solo quedábamos mi madre y yo, y fue entonces cuando, por fin, las lágrimas que llevaba tanto tiempo contenidas brotaron solas por mis mejillas. Mi madre no dijo nada. En silencio me ofreció un pañuelo y me limpió las lágrimas. Pidió una infusión caliente de manzanilla, cuyo aroma suave fue extendiéndose por el aire y fue calmando poco a poco mi corazón. «Has sufrido mucho, hija», dijo mi madre, acariciándome el cabello con suavidad, «y parte de la culpa es mía. No te cuidé como debía», negué con la cabeza. Le tomé la mano. «No es tu culpa, mamá.
Fui yo quien se equivocó. Pensé que aguantarme traería paz en el hogar. Me equivoqué. Mi madre respiró hondo y me miró con amor. No te equivocaste, hija. Es que eres demasiado buena. Siempre piensas en los demás y te olvidas de cuidarte a ti misma. Siempre te decía que fueras humilde, pero olvidé añadir que la humildad no significa permitir que otros te pisoteen. En esta vida, hay personas que no te respetarán por alejarte un paso. Al contrario, te pisarán más fuerte. Las palabras de mi madre penetraron hasta el fondo de mi corazón. Tenía razón. Me había equivocado al creer que mi paciencia les ablandaría el corazón, que les ganaría el respeto. Les había dado el derecho a hacerme daño, incluido lo del papel. ¿Cómo te enteraste, mamá?, le pregunté de repente, recordando mi asombro. Mi madre sonrió levemente. Mi secretaria tiene una amiga en la empresa de Rico. Por casualidad escuchó que tu suegra presumía en todos lados de que la nuera mayor había colaborado voluntariamente con los gastos de la boda. A mi secretaria le extrañó. Investigó y descubrió que te habían hecho firmar. Me lo hizo llegar, esperando que yo lo supiera y pudiera proteger a mi hija. De modo que mientras yo lo aguantaba todo sola, había personas que no conocía que se preocupaban por mí. Se me calentó el corazón. Después de comer un poco, mi madre me dijo que me haría llevar a casa. Vuelve a descansar, hija. Yo me ocuparé de todo lo que quede pendiente. Sea cual sea la decisión que tomes en el futuro, estaré a tu lado. Abracé a mi madre con fuerza. Hacía mucho, mucho tiempo que no me sentía tan pequeña y tan protegida al mismo tiempo. El coche de mi madre se detuvo ante nuestro edificio de apartamentos en el barrio de Salamanca. Me despedí del conductor y bajé. Al darme la vuelta, Daniel me esperaba en el vestíbulo, sin rastro de paz en el semblante, lleno de preocupación, con aspecto cansado y avergonzado. Se apresuró a acercarse. Lucía, ya estás aquí. ¿Estás bien? He intentado llamarte. No respondías. Lo miré en silencio y no contesté. El móvil lo había puesto en modo silencio desde que estábamos comiendo mi madre y yo. Al verme callada, Daniel se puso más nervioso. Lucía, estoy aquí. Lo siento. No sabía que mamá iba a hacer eso. Lo del papel tampoco lo sabía. ¿De verdad, no lo sabías? ¿O no querías saberlo? Hablé al fin. Mi voz tenía una calma extraña. ¿No eras tú quien me decía que obedeciese a tu madre para que todo pasara? Daniel se quedó sin palabras. No esperaba que yo recordara y mencionara aquello. Balbuceó. Solo pensaba en que fuera más sencillo. Pero de pronto cambió el tono. Pero, ¿por qué no me dijiste que tu madre era la consejera delegada Gloria Santos? Si lo hubiera sabido, no habría llegado a esto. Aquella pregunta fue como una llama que encendió todo lo que llevaba tiempo acumulado. Le miré directamente a los ojos, sin apartar la vista. Entonces el problema no es que tu madre me haya humillado, sino que se equivocó de persona. ¿Es eso, Daniel? No, no es eso lo que quiero decir. La verdad es que yo no ocultaba ningún secreto, continué, clara y firme, con cada palabra bien medida. Mi madre siempre ha sido quien es. Vuestra familia, tú incluido, os disteis a vosotros mismos el derecho a juzgar, a etiquetar y a despreciar a los demás basándoos en vuestros prejuicios erróneos. Despreciasteis a mi madre, y por eso os creísteis con derecho a despreciarme a mí. Ahí está la raíz de todo, Daniel. Daniel guardó silencio. No podía responder a mis palabras porque eran la verdad. Una verdad aplastante que no podía negar. Permaneció allí con la cabeza gacha. Su silencio ya no era inocente. Era el silencio de un hombre que no había sido capaz de dar la talla. No tenía nada más que decirle. Pasé a su lado y me dirigí al ascensor, dejándole solo con su propio caos interior. Nuestra relación tenía ya una grieta que difícilmente podría repararse. Al salir del ascensor, el largo pasillo estaba en silencio. Nuestro apartamento estaba al fondo. Mientras me acercaba, escuché voces dentro tensas, acaloradas. Supuse que los padres de Daniel habían llegado antes que yo. Empujé la puerta. No estaba cerrada con llave. Entré. La primera escena que vi. Doña Amparito, sentada en el sofá con el semblante grave. Don Ernesto iba y venía por el salón lleno de angustia, fumando sin parar. Rico y su nueva esposa estaban en un rincón, pálidos. En cuanto me vio llegar, doña Amparito se puso en pie de golpe. Me apuntó con el dedo y gritó: «Ya has vuelto. Lo tenías planeado, ¿verdad?
Tú y tu madre os habéis confabulado para avergonzar a toda nuestra familia en la boda de mi hijo. ¿A que sí? La desfachatez de aquella mujer resultaba casi cómica. Fue ella quien empezó todo, quien me humilló, y ahora era capaz de darle la vuelta y hacerme pasar a mí por la culpable. La rabia volvió a bullir dentro de mí. Pero me calmé. Con las personas que no están dispuestas a escuchar la razón, la rabia solo sirve para perder. Deposité mi bolso con calma, sin mirarla. No entiendo lo que me está diciendo mamá. La que ha avergonzado a esta familia no he sido yo. Todavía se atreve a contestarme. Se lanzó hacia mí levantando la mano para abofetearme, pero don Ernesto la detuvo a tiempo. Para allá, Amparito, ¿no te da vergüenza? ¿Quieres que esto empeore todavía más? Ella se giró hacia su marido furiosa, pero su rabia no fue suficiente para amedrentarlo. ¿La estás defendiendo a ella? ¿Has visto lo que han hecho? No era que alardea de su madre para humillar a la suegra. Esto es lo que pasa cuando uno se casa con alguien de por ahí. Estaba agotada de seguir discutiendo. Solo quería llegar a mi habitación, cerrar la puerta y dormir. Fui hacia el dormitorio. ¿A dónde vas?, gritó doña Amparito a mis espaldas. Quédate aquí. Seguí caminando. Pero cuando puse la mano en el pomo de la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada con llave desde fuera. Me volví con extrañeza. Doña Amparito sonrió con satisfacción maliciosa. En la mano sostenía un llavero con la llave de nuestra habitación. Desde la boda nos había pedido una copia de las llaves de la casa por si había una emergencia. Daniel dijo: «Déjala, para que no se enfade». Resultado: aquí estaba. «Esta casa no te recibe», dijo. «Yo tengo derecho sobre ella. Fuera. Márchate». En ese momento llegó también Daniel. Al ver lo que ocurría, entró apresuradamente. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has cerrado la habitación de Lucía?» «¿Qué por qué? Mira a tu mujer. Se ha confabulado con su madre para hundirnos. ¿Eres mi hijo o eres de ella? Tienes que elegir». Le tendió el llavero a Daniel. Daniel lo miró. Me miró a mí. Luego miró a su madre. «Mamá, vamos a hablarlo con calma». «Sin calma. A menos que ella se arrodille y me pida perdón, esa puerta no se abre». Lo observé. Al hombre que amaba, de pie entre su mujer y su madre. Dubitativo como un niño. Sin valor para proteger a su esposa. Sin determinación para nombrar la injusticia que era tan evidente. No iba a esperarlo más. No iba a suplicarle nada. Con calma saqué el móvil del bolso. Busqué en los contactos el servicio de cerrajería disponible las 24 horas que había localizado días atrás. Pulsé llamar ante toda la familia. «Buenos días. ¿Tienen disponible un cerrajero en esta dirección?». Di la dirección en voz alta y clara. Los 3 miembros de la familia Villanueva quedaron boquiabiertos. Doña Amparito no podía creer que fuera a hacer aquello. Creía que iba a llorar, a rezar, a sucumbir ante la decisión de su hijo. No esperaba que pudiera resolver el problema sola, con esta frialdad. Tú, balbuceó. Bajé el móvil y la miré directamente a los ojos. «Este también es mi hogar. Tengo derecho a entrar en mi habitación. Si no lo abres tú, se lo pido a otra persona». Mi calma la sacó de quicio todavía más, pero no podía hacer nada. Unos minutos después, sonó el timbre. Llegó el cerrajero. Daniel abrió la puerta. En su rostro se leía aún la confusión y la vergüenza. El joven cerrajero entró, se sorprendió ante la tensión del ambiente, pero con eficiencia profesional preguntó: «¿Cuál es la puerta?». Se lo señalé. En pocos minutos, clic, la puerta estaba abierta. Cambió la cerradura y me entregó la nueva llave. «Son 200 euros, señora». Pagué y di las gracias. El cerrajero se marchó. Quedamos 3 en el salón. Un silencio extraño, denso. Daniel me miró con una expresión complicada, acusadora y, a la vez, impotente. «No tenías por qué llegar a esto. La que llegó a esto no fui yo», respondí sin bajar la voz. Entré en la habitación. Esta vez cerré con llave desde dentro. Me apoyé en la puerta. Solté un largo suspiro. Todo el cuerpo estaba agotado. Habían pasado demasiadas cosas. Miré el cuarto. Todo familiar. Lleno de recuerdos de 2 esposos desde los primeros tiempos. Pero ahora ya no sentía el calor de ese lugar. Se sentía extraño, distante y vacío. Me acerqué al armario. Saqué ropa para cambiarme, pero al abrir la puerta del armario,
Una sensación extraña me invadió de pronto. Mis ojos fueron a parar a la pequeña caja que guardaba en el rincón del fondo, debajo de la ropa que menos usaba. Allí guardaba nuestra libreta de la cuenta conjunta, 100.000 euros ahorrados entre los dos en 2 años de matrimonio. El corazón me dio un vuelco. Metí la mano. La caja estaba extrañamente ligera. La saqué. La abrí con manos temblorosas. Vacía. La libreta había desaparecido. En aquel momento, mi mente quedó en blanco. Me senté en el suelo. Todavía sostenía la caja vacía entre las manos. Las piezas empezaron a encajar. La humillación deliberada en la boda. El cierre de la habitación con llave. La extraña satisfacción de doña Amparito, incluso cuando se enfadaba. Aquello no era solo rabia. No había cerrado la habitación para echarme fuera. La había cerrado para impedirme entrar antes de que descubriera esto. O quizás necesitaba tiempo para hacer algo. 100.000 euros. No era mucho para mi madre. Pero para nosotros dos como pareja, era todo lo que teníamos. Era sudor, lágrimas y sueños. Planes de futuro. Y ahora había desaparecido. Aparte de Daniel y de mí. Solo doña Amparito tenía copia de las llaves de esta habitación. La rabia estalló dentro de mí. Venció al agotamiento y a la tristeza. No solo me había insultado, no solo me había presionado, también había robado nuestro dinero, el dinero de su propio hijo y de su nuera. Lo que había hecho cruzaba todos los límites de la moralidad y del amor familiar. Me levanté. Sujetaba la caja vacía. Había que aclarar esto. No iba a detenerme. Salí al salón sosteniendo la caja vacía. Mis manos temblaban levemente de rabia, pero mi voz era extrañamente fría y decidida. ¿Dónde está la libreta de nuestra cuenta conjunta? ¿Los 100.000 euros de los dos? ¿Mamá? Fui directamente ante doña Amparito y coloqué la caja vacía sobre la mesa. Un golpe seco que subrayó mi pregunta. Daniel apareció desde el rincón y se apresuró a acercarse. Miró la caja vacía. Luego me miró con el rostro lleno de asombro. La libreta. ¿Dónde está, Lucía? Doña Amparito se sobresaltó al principio, pero rápidamente recuperó su postura altiva. Se cruzó de brazos y arqueó una ceja mirándome. ¿Me estás preguntando a mí? Ese dinero es vuestro. Deberías cuidarlo tú. ¿Por qué me lo preguntas a mí? A lo mejor lo gastaste tú y ahora me lo achacas. La miré directamente a los ojos. Las únicas llaves de esta habitación, aparte de las nuestras, las tienes tú. He llegado ahora mismo. Si tú no estabas aquí, ¿quién podría haber entrado? ¿Qué insinúas? ¿Me estás acusando a mí de robar el dinero de mi propio hijo? Comenzó a gritar. El antiguo método, el de siempre. Dios mío, qué mala suerte la mía, con esta nuera. Encima de todo, ahora me investiga la propia nuera. Díganme ustedes cómo se llama, lo que ha hecho mamá, respondí. Daniel palideció, pillado en medio de todo. Lucía, espera. A lo mejor te has equivocado de sitio. A lo mejor lo pusiste en otro lugar. Es imposible que mamá haya hecho algo así. La defensa ciega de Daniel hacia su madre me llenó de una tristeza profunda. Bien, dije con calma. Lo buscaré bien. Me senté en el sofá, saqué el móvil y mientras doña Amparito seguía despotricando, abrí tranquilamente la aplicación bancaria. La cuenta de ahorro estaba vinculada a nuestra cuenta conjunta. Cada transacción quedaba registrada. El historial de movimientos apareció claro en la pantalla. Una notificación. Cancelación de cuenta de ahorro. 100.000 euros. Sucursal de Paseo de la Castellana. 15:35 de hoy. Transferidos a la cuenta de Rodrigo Villanueva. No a Rico, sino a su nombre completo. Lo que significaba, nada más llegar de la boda, mientras mi madre y yo comíamos en la sala privada del hotel, alguien había ido a la sucursal bancaria y había transferido el dinero. Cogí el móvil y me acerqué a Daniel. Le puse la pantalla delante. Daniel se inclinó para mirar. Su cara fue cambiando poco a poco, de la extrañeza al asombro y luego a la indignación. En la pantalla, con total claridad, transferencia, 100.000 euros, a Rodrigo Villanueva. Se incorporó y miró a su madre sin poder creerlo. Mamá, mamá. Doña Amparito, al ver la mirada de su hijo, trató de echar un vistazo a la pantalla. Al ver el nombre de su hijo pequeño, supo que no podía seguir negándolo. Tosió levemente. Intentó aparentar normalidad, pero su voz temblaba. Lo hice para ayudar a Rico. Son recién casados.
tienen muchos gastos. Vosotros sois los hermanos mayores, tenéis la obligación de ayudar a los menores. ¿Qué tiene de malo hacer algo por la familia? Su lógica era asombrosa en su falta de vergüenza. Robaba el dinero del hijo mayor, se lo daba al menor, y lo justificaba con el amor a la familia. Daniel, por fin, empezó a entenderlo todo. Miró a su madre lleno de decepción. Mamá, ¿cómo has podido hacer eso? Sin consultarnos siquiera. Esos son los ahorros de nuestra pareja. Si nos lo hubieras pedido. Si os lo pido, me lo dais. Sobre todo con tu mujer, me señaló. Ya sé cómo es de tacaña. Se acabó la conversación. Somos familia. ¿Os parece que 100.000 euros es mucho o 100 millones? ¿A qué viene tanto teatro? Se dispuso a marcharse como si nada hubiera ocurrido. Pero no la dejé. No se vaya, mamá. Mi voz no era alta, pero tenía el peso suficiente para detener el paso de doña Amparito. Se volvió. Sus ojos rebosaban rabia y un punto de miedo. Coger el dinero de otra persona sin su permiso tiene un nombre muy claro, continué. Me enfrenté a su mirada sin parpadear. Se llama robo. El rostro de mi suegra se ensombreció de rabia. En toda su vida, probablemente nadie le había hablado así de frente, y mucho menos la nuera, a quien siempre había menospreciado. Tú, atreverte a decirle eso a tu suegra. Sin vergüenza. Dígame entonces cómo se llama lo que ha hecho usted. Mi pregunta regresó directamente hacia ella. Daniel, aterrado por la situación, trató de interponerse. Espera, Lucía. Solo quería ayudar a Rico. Podemos hablarlo con calma. Le miré. Mi decepción había llegado al punto más alto. Daniel, esto ya no es cuestión de dinero. Es cuestión de lo que está bien y lo que está mal. De respeto. Tu madre no nos ha respetado. Ni a nosotros, ni a nuestro esfuerzo. Si lo dejamos pasar ahora, habrá una próxima vez. ¿Lo entiendes? Daniel bajó la cabeza en silencio. Lo entendía. Pero no se atrevía a contradecir a su madre. De nuevo me dejaba sola para luchar. Ya no le miré. Me volví hacia doña Amparito. No necesito explicaciones. Solo necesito que los 100.000 euros de nuestra cuenta vuelvan íntegros. Usted y Rico tienen 3 días. Si en 3 días el dinero no está de vuelta en nuestra cuenta, lo que hay entre nosotras no se tratará en familia. Se tratará ante la ley. ¿Me estás amenazando? Rió burlona doña Amparito. ¿Qué puedes hacerme tú a mí? Levanté el móvil mostrando la pantalla. Llevaré todas estas pruebas a la comisaría más cercana, junto con el documento que me obligó a firmar, y presentaré una denuncia por robo. Las palabras comisaría y denuncia parecieron golpear el miedo más profundo de doña Amparito. La risa se apagó en sus labios. La rabia en su cara se convirtió en estupor. Podía gritar, podía insultarme, pero tenía miedo de cualquier cosa que tuviera que ver con la autoridad. Una citación en comisaría sería una deshonra de la que no podría lavarse. El honor de toda la familia quedaría destruido. Tú tendrás valor para... Compruébelo usted misma, mamá. Pronuncié esa última frase y no le dediqué ni un segundo más. Me di media vuelta y volví a la habitación. Cerré de un portazo. Me apoyé en la puerta. El corazón seguía latiendo deprisa. Era la primera vez que me atrevía a plantarle cara así de firme. No sabía a dónde me llevarían mis decisiones, pero sí sabía que ya no podía dar ni un paso atrás. Fuera escuché que Daniel intentaba hablar con su madre, y el llanto y los quejidos de doña Amparito. Pero para mí, en aquel momento, todo ese ruido había dejado de importar. Les había dado 3 días. Los 3 días transcurrieron en una tensión silenciosa. El primero, doña Amparito no armó ningún alboroto, no dijo nada. Daniel intentó hablar conmigo varias veces, diciéndome que hablaría con su madre y con Rico para encontrar una solución, pero su voz estaba llena de indecisión. Sabía que no tenía capacidad para resolverlo. Solo le di una cosa. 3 días. Ni uno menos, ni uno más. La mañana del segundo día fui a trabajar con normalidad, como si nada. Mi empresa era un reconocido estudio de interiorismo, con un ambiente profesional y ordenado. Siempre procuraba separar la vida personal de la profesional, no dejar que los problemas del hogar afectaran al trabajo. Pero por la tarde, mientras me concentraba en el plano de un nuevo proyecto, escuché un alboroto en la recepción. Gritos. Fruncí el ceño. Un mal presentimiento. Como era de esperar, la joven recepcionista entró en la sala de diseño con la cara pálida. Lucía, hay una señora mayor fuera que pregunta por ti. Está armando mucho escándalo.
Respiré hondo para calmarme. Me levanté y salí. La escena en el vestíbulo era peor de lo que imaginaba. Doña Amparito estaba sentada en el suelo de mármol, el pelo revuelto, la ropa arrugada, lloraba a gritos, daba palmadas en el suelo reluciente. Los compañeros la rodeaban sin atreverse a acercarse. Los vigilantes de seguridad del edificio intentaban hablar con ella, pero ella gritaba más fuerte: «Esa es mi nuera. Vais a ver su verdadera cara. Es una desagradecida. Vivía de la familia de su marido y cuando tuvo apoyo, se volvió contra su suegra. Quiere echarme de mi propia casa. Estaba montando un espectáculo». Cada palabra pretendía limpiar su nombre y hundirme a mí. Mis compañeros me miraban con extrañeza, duda y algunos con lástima hacia la mujer que sollozaba en el suelo. Mi jefa, Ana, también había salido. «Lucía, ¿qué está pasando? Perdona, Ana. Es un asunto de familia. Lo siento mucho». Me incliné ante todos. Me acerqué a doña Amparito. Bajé la voz. «Mamá, cualquier asunto puede tratarse en casa. Este es un lugar de trabajo. Esta también es mi casa». Se incorporó de golpe, mirándome con ojos enrojecidos. «¿Volveréis para seguir maltratando a esta anciana? Voy a decirles a todos la verdad sobre ti». Creía que yo iba a llorar, que me iba a hundir de vergüenza para mantener el trabajo. Usaba el mismo método de siempre, atacando mi miedo al escándalo y mi deseo de que todo se calmara. Pero esta vez se había equivocado. La vergüenza, la humillación vivida en la boda, todos esos sentimientos ya los había experimentado. Ya no me quedaba miedo, solo determinación. «Si quiere hablar aquí, hablemos aquí», dije, sin un atisbo de vacilación en la voz. En ese preciso instante, mientras doña Amparito se disponía a volver a gritar, un coche negro y elegante frenó sin prisa ante la entrada principal del edificio. Se abrió la puerta. Bajó mi madre, doña Gloria Santos. Vestía un conjunto de chaqueta de color crema, impecable y sereno. La seguía una joven, seguramente su secretaria. La presencia de mi madre, su quietud y su autoridad atrajeron inmediatamente toda la atención. Los gritos de doña Amparito fueron perdiendo fuerza hasta apagarse. Mi madre no miró a nadie al principio. Fue directamente hacia Ana, mi jefa, y se inclinó con respeto. «Buenas tardes. Soy Gloria, la madre de Lucía. Lamento que nuestro asunto familiar haya interrumpido el trabajo de vuestra empresa». Ana, sorprendida, respondió enseguida: «No se preocupe, señora. Pasen con tranquilidad». Entonces mi madre se volvió hacia la mujer sentada en el suelo. «Creo que hay cosas que deberíamos aclarar entre nosotras. Aquí no es cómodo. ¿Podría acompañarme a la sala de reuniones un momento?» Doña Amparito se sorprendió al ver a mi madre allí. No la esperaba, pero el hábito de llorar y protestar estaba ya tan arraigado en ella que empezó de nuevo a lamentarse. «Has venido a defender a tu hija. Mira lo que ha hecho tu hija». Mi madre no discutió. Les hizo una señal a dos de los vigilantes de seguridad, preguntándoles si podían acompañar a la señora a la sala de reuniones, bajo su responsabilidad. Los guardias vacilaron un instante ante la autoridad que irradiaba mi madre. Sin más dudas, se acercaron a doña Amparito y la ayudaron a levantarse. Ella se resistió, pero entre dos hombres altos no tenía mucho que hacer. Finalmente la condujeron a la sala de reuniones. Mi madre se acercó entonces a Ana. «¿Me permitirían utilizar la sala de reuniones un minuto? Perdonen la molestia». «Por supuesto, señora. Cuídense». Mi madre entró en la sala. La seguí. Dentro doña Amparito estaba sentada en una silla. Su cara combinaba rabia y miedo a partes iguales. Mi madre tomó asiento frente a ella y dejó su bolso sobre la mesa. No tengo costumbre de discutir ni de ver quién tiene razón o no. La voz de mi madre era pareja. Solo escuchemos una parte de una conversación para que sepamos quién actuó libremente y quién fue coaccionada. Sacó el móvil y pulsó play. Brotó una grabación clara. Se oía la voz de doña Amparito, dulce y manipuladora. «Ya sé que la vida de los dos es difícil, pero rico es tu cuñado. Su boda es un acontecimiento importante para toda la familia. Es obligación del hermano mayor y de su esposa ayudar al menor». Y también mi propia voz, dubitativa. «Pero, mamá, son 100.000 euros. Es mucho para nosotros». La grabación terminó. Era la conversación exacta de cuando me presionó para que firmara el papel. Después de aquello,
Mi madre me había instruido en secreto para que, siempre que tuviera conversaciones privadas con mi suegra, activara la grabadora en el móvil como protección propia. No imaginé que fuera a usarse exactamente en un momento así. En la sala de reuniones, doña Amparito se quedó inmóvil, primero roja, luego blanca, sin rastro de sangre en el rostro. No había contado con que hubiera una grabación. Todas sus palabras duras, todas sus justificaciones, no valían nada ante una prueba que no podía rebatir. Fuera se escuchaban los murmullos de los compañeros. Habían oído todo. Ya sabían quién era la verdadera víctima y quién había armado el espectáculo. Mi madre se puso de pie y miró a doña Amparito directamente. Los asuntos de familia no deberían traerse al lugar de trabajo de los hijos, pero como usted ha venido aquí, he tenido que aclarar las cosas. Espero que a partir de ahora no vuelva a molestar a mi hija. Se volvió, abrió la puerta de la sala de reuniones y salió. Le hizo una señal a su secretaria, que esperaba fuera. La secretaria entró con discreción en la sala y se dirigió educadamente a doña Amparito. Señora, ¿puede usted marcharse ya? Doña Amparito giró la vista sin atreverse a mirar a nadie. Bajó la cabeza y salió de la oficina a paso menudo, bajo los ojos de mis compañeros que lo habían presenciado todo. Su teatro había terminado en ridículo. Una vez que mi suegra se marchó, mi madre no tardó en despedirse. Me palmeó el hombro y me dio unas palabras de apoyo. Me dijo que me concentrara en el trabajo y que ella se ocuparía del resto. Ana y los compañeros se me acercaron para consolarme. Me dijeron que ahora lo entendían todo y que no me juzgarían por sus anteriores impresiones. Se lo agradecí a todos y sentí que algo en mi pecho se aligeraba. Aquel era el último de los 3 días que yo había establecido. Intenté alejar todo aquello de mi mente para terminar el trabajo. Faltaba poco para la hora de salida cuando sonó mi móvil. Un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Lucía. Soy Rico. La voz al otro lado era insegura y cansada. Guardé silencio, esperando lo que quería decir. ¿Ya has terminado de trabajar? Estoy en la cafetería de abajo. Me gustaría hablar contigo. Solo un momento. Miré el reloj. Casi la hora de salir. De todos modos, era necesario que habláramos con claridad. Ahora bajo. Recogí mis cosas y bajé. Rico estaba en un rincón, dubitativo y agotado. Aparentaba más edad que en su boda, apenas unos días atrás. Llevaba ropa de oficina, pero la camisa arrugada y la corbata floja. Ojeroso. Al verme, se puso en pie de inmediato. Lucía. Me incliné levemente y me senté frente a él. ¿Qué quieres decirme? Rico se sentó. Juntó las 2 manos sobre la mesa. Su cara era un mapa de sufrimiento. Lucía, lo siento. Todo esto ha sido culpa de mi madre. Yo no lo sabía. No sé ya qué hacer. Hemos pedido perdón. Eso es un asunto personal de vuestra familia. Solo hay una cosa que me importa a mí, los 100.000 euros de nosotros dos. Hoy es el último día. Rico respiró hondo. Lo sé, por eso estoy aquí. Lucía, ¿podrías esperar un poco más? Mi mujer y yo ya gastamos ese dinero en el último pago del catering y la reserva del hotel de la luna de miel. Ahora mismo no nos queda nada. Continuó. Además, después de lo que pasó en la boda, mis jefes se enteraron de que tu madre es una socia importante de la empresa. Su visión de mí ha cambiado. El ascenso que yo daba por seguro se lo han dado a otro. El director me ha dicho que necesito tiempo para demostrar mi valía y mi ética. La sanción había llegado antes y con más contundencia de lo que esperaba. No me alegré. Solo sentía un agotamiento profundo. Si hubieran sabido respetar los límites y a los demás, no habría llegado a esto. Lucía, sé que no tengo palabras para pedirte perdón, pero déjame pagarte en cuotas mensuales. Iremos mandando cada mes hasta que esté todo. Solo te pido que no. Hizo una pausa. Que no vayas a la policía. Si eso sale a la luz, es seguro que pierdo el trabajo. Lo miré. Su arrepentimiento no venía de un amor genuino por lo correcto, sino del impacto directo que todo aquello tenía en su propia vida y carrera. Solo les importaba cuando les afectaba a ellos. Permanecí callada un buen rato, con una pequeña duda dentro de mí. Pero recordé todos los insultos, todos los errores de esta familia. Recordé la cobardía de Daniel. Si cedía ahora, no habría final. Hoy es el último día, dije con firmeza. Si antes de las 10 de la noche el dinero no está de vuelta en nuestra cuenta, haré lo que dije. Díselo a tu madre. Hasta luego.
Me puse de pie sin darle a Rico la oportunidad de decir nada más. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Cuando llegué a casa aquella noche ya era tarde y el edificio estaba oscuro, el apartamento vacío. Daniel todavía no había regresado. Seguramente seguía en casa de sus padres, enfrentando las consecuencias de mi ultimátum. Me cambié de ropa y me dispuse a preparar algo rápido para cenar. Pero al salir al salón, una sensación extraña se apoderó de mí, como si el cuarto estuviera más espacioso que antes. Me detuve, mirando a un lado y otro, y el corazón me dio un salto. La pared frente al sofá, donde antes estaba el gran televisor de pantalla plana que habíamos comprado con tanto esfuerzo durante meses, ahora era solo una pared blanca, con los agujeros de los tornillos y los cables colgando. Corrí a la cocina. El gran frigorífico de 2 puertas también había desaparecido. Solo quedaba la marca cuadrada en el suelo y algunos restos de adhesivo. Me temblaban las manos y los pies. Revisé el resto de las habitaciones. Todo lo demás seguía en su sitio. Solo faltaban esas 2 cosas. No hacía falta pensar mucho. Sabía quién lo había hecho. No tenían dinero para pagar, así que se llevaron los electrodomésticos como pago en especie. Un razonamiento absurdo y peligroso, pero completamente coherente con la mentalidad de mi suegra. La rabia estalló de nuevo en mi interior. Una rabia fría y aterradora que superó todo el cansancio y la tristeza. No solo era una ladrona de dinero, había mandado a personas a irrumpir en nuestro hogar para llevarse los muebles. Esto ya no era un asunto de familia, era lo que hace un delincuente. Temblando, fui hasta la puerta principal. La nueva cerradura seguía ahí, pero en el metal liso había pequeños arañazos nuevos, visiblemente hechos por alguna herramienta usada para forzarla. Di unos pasos y miré hacia arriba, al rincón sobre la puerta donde estaba la pequeña cámara de seguridad que yo misma había instalado en secreto hacía unos meses. Las últimas semanas había notado que mis objetos personales aparecían movidos de sitio y que faltaba algo de efectivo en el monedero. Se lo conté a Daniel, pero lo achacó a mi imaginación y dijo que era una exagerada. Sin más opciones, yo sola instalé esa pequeña cámara para saber la verdad. No imaginé que la necesitaría ahora, y de esta manera tan importante. La calma volvió a mí de una forma extraña. Sabía exactamente lo que debía hacer. Me habían privado del amor de la familia. Me quedaba la justicia de la ley. Me senté en el sofá y en mi mente empecé a planificar con rapidez, sin gritar, sin llorar. Mis lágrimas debían de haberse secado ya después de tanto daño recibido. Lo primero, abrí el móvil y me conecté a la aplicación de la cámara. El vídeo era nítido. Hacia las 4 de la tarde, mientras yo estaba en el trabajo, doña Amparito llegó con 2 hombres que yo no conocía. Probó con la llave vieja en la puerta, pero ya no encajaba. Entonces le hizo una señal a uno de los hombres. Este sacó una caja de herramientas, y aprovechando que el vigilante del edificio no estaba, lograron que uno de ellos accediera al interior del apartamento. 3 minutos después, los 2 hombres salieron cargando el televisor y el frigorífico, bajo las instrucciones de mi suegra. Su cara en el vídeo no tenía ni pizca de vergüenza. Había incluso satisfacción en ella. Guardé el vídeo en el móvil. Una prueba irrefutable. Luego marqué el número de Daniel. Varios tonos antes de que contestara, con voz cansada y esquiva. Sí, Lucía, ven a casa ahora mismo. Hay que hablar de algo importante. ¿Qué ha pasado? Sigo en casa de mis padres. Mamá no se encuentra bien. Le pregunté con una calma que casi daba risa. ¿No se encuentra bien tu madre? ¿O está ocupada inventariando los muebles que se ha llevado de nuestra casa? Ha desaparecido el televisor. ¿Y el frigorífico? ¿Lo sabes? Al otro lado se hizo el silencio. Luego se oyó un suspiro profundo. Y entonces llegó esa frase. Una sola frase que mató todo lo que me quedaba de esperanza en ese hombre. Ya lo sé, Lucía. Me lo ha dicho mamá. Como no tenían dinero para devolverte, se llevaron los muebles para descontarlo de la deuda. Total, son cosas de familia. No lo hagas tan grande. Cosas de familia. Roban el dinero y lo llaman un regalo al hermano. Se llevan los muebles y lo llaman un favor entre los más cercanos. La cobardía y el pensamiento distorsionado de Daniel habían llegado hasta el tuétano. Ya no iba a cambiar. ¿Sabes cómo se llama cuando alguien entra en casa ajena sin permiso y se lleva cosas? Respondí con voz tranquila. ¿Allanamiento de morada? Robo con allanamiento, Daniel. ¿Entiendes la gravedad? Ya lo sé, pero es mi madre. ¿Qué se le va a hacer?
Suficiente. Le corté. No le di la oportunidad de decir ni una sola palabra más. Todo el amor, toda la esperanza, todos los deseos de que aquel matrimonio saliera adelante, todo eso murió sin ninguna vacilación. Busqué en mis contactos el número de la comisaría del distrito que había localizado la noche anterior. Pulsé llamar. Buenas noches, Policía Nacional. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero denunciar un robo. En nuestro domicilio, en esta dirección, han entrado sin autorización y se han llevado electrodomésticos de valor considerable. Mi voz era firme en el vacío del salón, clara y sin miedo. La última gota de agua había caído. A partir de ese momento, no había más familia que proteger. Solo había justicia que reclamar. Tras la llamada, me senté en silencio en la oscuridad, esperando. Unos minutos después, llegaron 2 agentes de policía. Les expuse todo lo ocurrido con orden y claridad, desde los 100.000 euros hasta los muebles. Les entregué el video de la cámara como prueba. Los agentes lo vieron. Su semblante se volvió serio. Tomaron la declaración, fotografiaron la escena y me informaron de que procederían a localizar a los implicados lo antes posible. Esa noche, no me quedé en el apartamento frío y vacío. Llamé a mi madre y le conté todo brevemente. Ella me miró agotada y confusa, y sin hacerme más preguntas, me acogió. Me preparó un caldo caliente y me acompañó hasta que me dormí. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin pesadillas, en mi antigua habitación, familiar y acogedora. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, el móvil no paró de sonar. Primero Daniel, luego Rico, y hasta el teléfono fijo de casa de los padres de Daniel. Los silencié todos. Sin contestar a ninguno, sabía por qué llamaban. Seguramente ya les había llegado la noticia de la visita policial. Mi madre me miró con ojos llenos de amor y determinación. «Ya has tomado tu decisión, hija». Asentí. «Sí, mamá. No puedo seguir así». «Bien». La respuesta de mi madre fue breve. «Entonces afrontemos todo esto definitivamente. Termina de comer y vamos». A las 9 de la mañana íbamos en el coche de mi madre hacia la casa de la familia de Daniel. Aquella casa de 3 plantas, en una calle estrecha pero amplia del barrio de Chamberí, siempre me había pesado en el pecho cuando llegaba. Hoy sentía algo diferente, paz. La sensación de que todo esto estaba a punto de terminar. Entramos sin llamar al timbre porque la puerta estaba casi abierta. Toda la familia de Daniel estaba en el salón. El ambiente era opresivo. Don Ernesto sentado en el sillón grande, la cara demacrada, encadenando cigarrillos. Rico y su nueva esposa en un rincón, pálidos. Daniel iba y venía sin poder estarse quieto, pero el centro de toda la atención era doña Amparito. Ya no era la de siempre, siempre dispuesta a pelear. Estaba encogida en el sofá, los ojos hinchados de llorar, el pelo revuelto. Al vernos entrar, se levantó de golpe, pero ya no para atacar, para acercarse y agarrarme la mano suplicando. «Lucía, hija, no lo hagas. Esta anciana ha cometido un error. Tú, ayúdanos. Tú puedes». Me eché un paso atrás. Don Ernesto retuvo a su mujer. Se levantó con una rabia apenas controlada. «¿Qué has hecho, Amparito? En toda mi vida nunca había pasado tanta vergüenza. Recibir un aviso formal de la policía en nuestra propia casa». Se volvió hacia Rico, furioso. «Y tú también. El dinero de tu boda salió de tu hermano y de su mujer». Rico balbuceó. «No lo sabía, papá. Mamá me dijo que Lucía lo había ofrecido ella sola». Mi madre habló tranquilamente, pero con una voz que acalló a todos. Sacó el móvil de su bolso y lo dejó sobre la mesa. «Creo que deberíamos escuchar de nuevo una parte de esto para saber quién lo hizo voluntariamente y quién fue presionada». Pulsó play. La voz de doña Amparito salió del altavoz con toda claridad. Cada amenaza velada, cada manipulación, sin margen de duda. Cuando terminó la grabación, doña Amparito se derrumbó. Como una flor marchita, casi se deslizó hasta el suelo. Solo quejidos, sin ninguna justificación que le quedara, sin escapatoria de la verdad. Don Ernesto, con la cara encendida de vergüenza y rabia, también había sido vencido. Mi madre se puso en pie, miró a todos. Con la ayuda de estas pruebas y del testimonio de los 2 hombres contratados para entrar en nuestro domicilio y llevarse los electrodomésticos,
El caso de allanamiento de morada y robo que se ha presentado contra doña Amparito difícilmente podrá negarse. Según la ley, puede enfrentarse a varios años de prisión. El honor de la familia y la carrera de ambos hijos podrían verse gravemente afectados. Cada palabra de mi madre caía como un martillo. Al oír prisión, doña Amparito estalló en llanto. Rico también palideció. Sabía mejor que nadie lo que eso significaba. Si su madre tenía antecedentes, la carrera en la que tanto había trabajado se convertiría en humo. Bajo la amenaza del tribunal, doña Amparito dejó de llorar. Miró a mi madre llena de miedo y se acercó a mí agarrándome las manos, implorando: «Lucía, hija, esta anciana te pide perdón. Yo me equivoqué. Solo tú puedes ayudarnos. Pide lo que quieras, haré todo lo que digas». La miré con frialdad, sin compasión, solo hartazgo. «Muy bien», dije con voz helada. «Los 100.000 euros de nuestra cuenta conjunta, más los 12.000 euros que me presionaron a firmar. En total, 112.000 euros, junto con el televisor y el frigorífico. Devolved todo ahora mismo, y lo pensaré. Sí, sí, lo devolveremos, todo. Lo devolveremos». Doña Amparito se deshacía en salamerías repetidas, como una máquina. Se volvió hacia Rico pidiendo ayuda. «Rico, ¿queda algo del dinero?» «Mamá, lo gastamos en el último pago del catering y la reserva del resort. No nos queda absolutamente nada». «No te pongas a explicar». Don Ernesto le cortó. «Llama a tus amigos, a quien sea, ahora mismo. ¿Quieres que tu madre acabe en la cárcel?» Rico, desesperado, sacó el móvil y empezó a llamar uno por uno a amigos y compañeros de trabajo. La nueva esposa de Rico lloraba en un rincón. La boda, que había sido un sueño, se había convertido en una pesadilla. En menos de una hora, de una manera que no podría explicar bien, Rico y doña Amparito reunieron los 112.000 euros. Llegó la notificación a mi aplicación bancaria. Al mismo tiempo, los dos hombres que habían venido el día anterior llegaron apresuradamente cargando el televisor y el frigorífico y los devolvieron a la puerta. Todo lo material había sido restituido, pero las grietas en el corazón ya no las podía reparar nada. Mi madre se puso de pie. «Los asuntos materiales han quedado resueltos. Ahora es el momento de que mi hija exprese su decisión». Se volvió hacia mí con ojos llenos de afecto y libertad. Sabía que me estaba dando todo el poder de elegir. Todas las miradas del cuarto se posaron en mí, esperando mi decisión final. En el silencio tenso, Daniel se acercó despacio, ojeroso, con la cara demacrada, sin mirarme a los ojos, con la voz ronca: «Lucía, ¿podemos volver a empezar? Te prometo que voy a cambiar. No voy a dejarte sufrir más». 3 palabras. 3 palabras que había escuchado innumerables veces, pero ahora sonaban vacías, sin contenido. ¿Se arrepentía porque no me había protegido? ¿O porque todo aquello había afectado a su familia entera? Ya no tenía fuerzas para preguntarlo. Mi madre miró a Daniel con serenidad, pero con un peso considerable. «Daniel, no te culpo. Ser un buen hijo va primero. Lo entiendo, pero también eres un marido. El deber del marido es cuidar y proteger a su pareja. Desde el principio hasta ahora, no lo has hecho». Hizo una pausa. Miró a Daniel directamente. «Ahora te doy una última oportunidad para elegir. Primera opción: te pones del lado de tu esposa, reconoces los errores de tu madre y de tu hermano, y construimos juntos una familia real, basada en el respeto y la justicia. Segunda opción: sigues callado, sigues encubriendo los actos erróneos de tu familia. Piénsalo bien. Tu elección de hoy va a determinar tu futuro y el de mi hija». Mi madre depositó sobre los hombros de Daniel una responsabilidad que nunca había querido enfrentar. Doña Amparito suplicaba con los ojos a su hijo. Don Ernesto también esperaba. Rico y su mujer también observaban. Daniel se quedó en medio. Me miró a mí. Luego miró a su madre, temblando. Quería conservar a su esposa, pero no se atrevía a desobedecer a su madre. Quería un hogar en paz, pero le faltaba el valor para erradicar la injusticia. Y en ese momento de decisión guardó silencio, un silencio aterrador, el silencio de un cobarde que no podía afrontar la verdad. Su silencio era la respuesta más clara. Había elegido a su familia, había elegido continuar viviendo dentro de aquel sistema cómplice y egoísta. Le miré. Ya no sentía rabia, ya no sentía decepción, solo una compasión sin fondo. Me volví hacia mi madre. «Mamá, vámonos».
No hacía falta decir nada más. Todas las decisiones estaban tomadas. No iba a retirar la denuncia, pero tampoco iba a seguir peleando. Dejaría que la justicia hiciera su trabajo, y yo tenía mi propio camino por delante, un camino sin rastro de Daniel ni de su familia. Nos marchamos. Dejamos a la familia de Daniel en el silencio, la vergüenza y el caos que ellos mismos habían creado. Pocos días después, empezaron a llegar las consecuencias que mi madre había advertido. La primera fue la mujer de Rico. Era una chica sencilla, dulce y de buena familia. Las sacudidas sucesivas desde la boda hasta aquel escándalo debían de haber superado su límite. Volvió a casa de sus padres y mandó los papeles de nulidad matrimonial. Su razón: no podía compartir la vida con una familia sin límites morales. Rico intentó detenerla. Sin éxito. La boda soñada terminó en un papel de anulación antes de que pasara siquiera una semana. Después fue el propio Rico. El revuelo en la oficina, sumado a la prueba de que había participado en la apropiación indebida del dinero de su hermano y su cuñada, arrasó su reputación ante los jefes. En lugar de despedirlo, la empresa lo degradó a un puesto base. Le retiraron todos los complementos y cualquier posibilidad de ascenso a corto plazo. Para alguien tan ambicioso como Rico, aquello era más doloroso que un despido. La casa se hundió en un ambiente de tristeza. Doña Amparito, después del impacto, se volvió taciturna. Ya no era la de antes, bulliciosa y arrogante. Don Ernesto suspiraba profundamente todo el día, encerrado en su cuarto. Daniel siguió saliendo y entrando del trabajo, agotado, sufriendo por dentro. Una tarde, Daniel pidió verme. Me esperaba fuera de mi oficina. Había envejecido años. Nos sentamos en una tetería de la calle de al lado. Lucía, ¿podemos volver a empezar?, dijo con dificultad, la voz forzada. Te prometo que voy a cambiar. No te dejaré sufrir más. Lo miré con calma. Sorbí mi limonada con suavidad. ¿Cambiar? ¿Cómo? ¿Tendrás el valor de decir que no cuando tu madre te pida algo que no está bien? Daniel calló. No podía responder porque sabía en su interior que no podía hacerlo. Daniel, dije con voz tranquila pero firme. Antes te quería muchísimo. Creía que si aguantaba un poco más y me esforzaba más, tendríamos un hogar feliz. Me equivoqué. El problema no era yo, era tú y tu familia. Tu familia solo valora el dinero y el poder. Y tú eres un buen hijo, pero un marido débil y poco comprometido. No crecerás mientras sigas a la sombra de tu madre. Dejé el vaso en la mesa. Estoy agotada. No quiero seguir viviendo una mentira llena de cálculos. Quiero una vida tranquila. Le miré directamente a los ojos por primera vez desde que todo había comenzado. Separémonos, Daniel. Esas dos palabras salieron de mis labios sin fuerza, pero eran el final de todo. Daniel se sorprendió. Las lágrimas empezaron a correr por su cara cansada, pero yo ya no sentía dolor. Mi corazón estaba frío. Me levanté. Pagué lo que habíamos tomado y me marché despacio, dejándole solo con su propio derrumbe. El proceso de nulidad matrimonial avanzó con sorprendente rapidez. Seguramente la familia de Daniel también quería que el peso de la vergüenza no se prolongara más. Cuando tuve en las manos el documento oficial de nulidad del tribunal, no lloré. Tampoco sentí tristeza. En cambio, noté una ligereza enorme, como si una carga aplastante que llevaba mucho tiempo sobre mis hombros se hubiera desprendido de golpe. Mi vida comenzó a moverse hacia un nuevo capítulo. No volví a vivir con mi madre. Busqué un pequeño y acogedor apartamento cerca de la oficina. Quería empezar de nuevo por mi cuenta. Lo decoré yo misma, cada rincón a mi gusto, cálido, sencillo, lleno de luz. Mi trabajo se iluminó. Después de todo lo vivido, era como si hubiera encontrado una nueva energía. Trabajaba con entrega total. Las ideas brotaban de mi mente sin parar. La empresa me confió proyectos cada vez más importantes, y los terminé todos con excelencia. Descubrí la alegría y el reconocimiento en el trabajo. Cosas que había perdido hace mucho. Ya no necesitaba esconder quién era mi madre. De vez en cuando, mi madre pasaba por la oficina a buscarme para comer juntas, y nos reíamos como dos amigas. Los compañeros que antes sentían curiosidad, ahora me trataban con respeto genuino. Los fines de semana ya no me angustiaba volver a casa de la familia de mi marido, sin saber qué palabras hirientes me esperarían. En cambio, iba a casa de mi madre. Cuidábamos el jardín juntas, cocinábamos platos ricos,
o simplemente leíamos y tomábamos infusiones en silencio. El ambiente cálido y lleno de amor de la familia iba curando poco a poco todas las heridas de mi corazón. De vez en cuando llegaban noticias de la familia de Daniel. Decían que después de la nulidad, Rico había caído en la bebida. El trabajo se fue por las prendas. Doña Amparito enfermó y vivía siempre triste y melancólica. Don Ernesto suspiraba profundamente cada día, y Daniel seguía su vida como antes, entrando y saliendo en silencio entre la oficina y un hogar vacío de risas. Pero todo eso ya no era asunto mío. Habían pagado el precio de lo que hicieron. Una tarde de domingo, estaba sentada en la terraza de mi apartamento. Miraba la puesta de sol sobre los tejados de Madrid. La brisa era suave y traía el aroma de las pequeñas plantas que había puesto en las macetas. Mi corazón estaba extrañamente en paz. Había atravesado una tormenta de humillaciones, de tristeza, de desesperanza, pero al final me había encontrado a mí misma. Había recuperado la quietud de mi alma. La vida que me esperaba era larga todavía, y sabía que estaba llena de alegría, una alegría genuina y serena, junto a una madre que siempre me amaría y me protegería sin condiciones.